Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de las enterobacterias, ¿sí? Que están incluidas en la familia Enterobacteriaceae. Bueno, para eso les voy a compartir la presentación, así vamos siguiendo, a ver si se ve. Voy a bajar mi foto, así no me molesta. Bueno, ahí estamos. Como les decía, vamos a abordar parte de la familia Enterobacteriaceae, porque es un grupo enorme de bacilos gram negativos, muchos de ellos de importancia médica, muchos comensales, que forman parte fundamentalmente del tracto gastrointestinal de los humanos. Justamente porque es una familia tan amplia, vamos a abordarla en dos clases. Esta es la primera parte, pero va a haber un teórico más al respecto. Como les decía recién, básicamente son bacilos gram negativos, aerobios o anaerobios facultativos. Es decir, que los vamos a ver, como estaba en la fotito de recién, bastoncitos rosados en la coloración de gram. No son demasiado exigentes a la hora de crecer en medios de cultivo, desarrollan rápido, en poco tiempo. Eh, Como también les dije recién, el intestino humano y de los animales es el hábitat habitual de muchos de estos géneros, pero también pueden vivir en el suelo y en el agua, ¿no? Hay muchos géneros y especies que son comensales, es decir, forman parte de la flora normal intestinal. Hay otros que son patógenos estrictos, eso quiere decir que cada vez que los encontramos en una muestra clínica están produciendo patología, y hay un montón que son oportunistas. Esto quiere decir que en algunas condiciones pueden ser comensales, y cuando el sistema inmune del hospedador lo permite o hay una disrupción de alguna barrera de defensa, esa bacteria que hasta ese momento era comensal puede empezar a jugar un rol diferente, ¿no? Todo esto parte de la tríada ecológica, ¿no? De este equilibrio entre el patógeno, el hospedador y el medio ambiente, el contexto. En función de eso, se van a comportar de una o de otra manera, como vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. El 80% de los aislamientos clínicos significativos de los bacilos gram negativos son enterobacterias. En cuanto a las infecciones urinarias, que es uno de los cuadros clínicos en donde son uno de los principales agentes etiológicos, bueno, más del 70% de las infecciones urinarias de la comunidad son producidas por enterobacterias. Causan entre el 30 y el 35% de las septicemias, y hay algunos géneros y especies que son patógenos intestinales muy importantes. ¿Qué géneros forman parte de esta familia? Bueno, Escherichia, de este género, la que vamos a estudiar, el 90% de la clase de hoy va a ser sobre ella, es Escherichia coli. Después tenemos el género Salmonella, que hay varias especies, Tifi, Paratifi, entérica. Shigella, que tiene 4 especies, Dysenteriae, Flexneri, Boydisonei. Salmonella y Shigella se van a abordar en otro teórico aparte, ¿no? Después tenemos el género Klebsiella, hay muchas especies, acá les nombro las más comunes, Neumonía y Oxitoca, que producen infecciones humanas. El género Proteus, Providencia, Morganella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia y Yersinia, con cada uno de ellos varias especies, son todas enterobacterias y que tienen alguna relevancia desde el punto de vista de la medicina. ¿En qué enfermedades están implicados como agentes etiológicos? Bueno, en infecciones gastrointestinales, ¿no? En diarrea fundamentalmente. Acá entran a jugar las Escherichia coli diarreigénicas, de las cuales vamos a hablar en detalle un poco más adelante. Entran Salmonella y Shigella, y entra también el género Yersinia. Después, muchas de estas enterobacterias producen infecciones urinarias. De estas,
La más importante es la Escherichia coli uropatógena, de la cual también vamos a hablar hoy en detalle, y también la pueden generar ejemplares del género Klebsiella, Proteus, Providencia y Morganella, cada vez con menor frecuencia, no en ese orden. También pueden causar infecciones respiratorias, ¿no? Los bacilos negativos como agente etiológico de infecciones respiratorias es más frecuente en el ámbito nosocomial, pero bueno, coli y Klebsiella pneumoniae pueden causar neumonía. Ahí se me cayó la lápiz. Ahí volví. También pueden causar bacteriemia y sepsis, coli, Klebsiella pneumoniae, salmonella en algún tipo de pacientes. Bueno, son patógenos nosocomiales importantes, como les decía recién, todos estos géneros y especies, y si vamos a hablar de patógenos estrictos, nos limitamos a Shigella, Salmonella y Yersinia. Bueno, ¿qué antígenos y qué factores de virulencia tienen en general los miembros de esta familia? Bueno, son bacilos gram negativos, por lo tanto, tienen una pared de peptidoglicano que no es demasiado, no tiene un espesor demasiado importante, y por fuera esa membrana externa, donde va a estar el lipopolisacárido. Ese es un factor de virulencia de todas las bacterias gram negativas. Y tiene el lípido A, que es la endotoxina, muy importante, y por fuera de este lípido A tiene el antígeno somático O, que nos permite seroagrupar dentro de cada género y especie, puede determinarse serogrupos, ¿no? O serotipos. Todas ellas tienen factores que median la adhesión, que son adhesinas, fimbrias, ¿no? Que van a mediar la adhesión a la célula o al epitelio blanco, donde primero van a colonizar y después pueden generar la enfermedad. Muchas de ellas son móviles y en ese caso poseen flagelos. Ahí hablamos del antígeno H, es el antígeno flagelar. Muchas de ellas tienen cápsula de polisacáridos por fuera de la membrana externa de la pared de las gram negativas. Entonces acá hablamos del antígeno K, que es el antígeno del polisacárido capsular, que como toda cápsula bacteriana, le da a la bacteria resistencia a la fagocitosis. En algunos casos puede mediar también la adherencia. ¿Qué me falta? Muchas de ellas también producen exotoxinas, más allá de la endotoxina que formaba parte de la pared. Y esto lo vamos a ver en muchas, ahora con más detalle, de las colis productoras de diarrea y de las uropatógenas, ¿no? Las hemolicinas son más producidas por las uropatógenas y las enterotoxinas, toxinas tipo Shiga, por las diarreigénicas. Además, las enterobacterias necesitan hierro y poseen moléculas que son capaces de captarlo del medio extracelular. Se llaman sideróforos, uno de ellos es la aerobactina, ahora lo vamos a ver en algún gráfico, que justamente permite secuestrar hierro del medio ambiente y, acá se ve, interiorizarlo para, como materia prima de su metabolismo, ¿no? Acá vemos una enterobacteria unida mediante fimbrias al epitelio del hospedador. Entonces acá tenemos la membrana celular, la membrana externa, la pared, la cápsula, ¿sí? Fíjense el espesor, el flagelo. Acá en la pared está la endotoxina y el antígeno O, y pueden secretar toxinas, depende qué bacteria sea, vamos a estar hablando de exotoxinas diferentes. En este esquema se muestra básicamente lo mismo, pero es otro diagrama que, si a alguien no le queda claro el otro, puede resultarle más gráfico, más práctico para entender algunas de estas, la localización de estas estructuras. Bueno, como les decía, en el teórico de hoy vamos a hablar 90% de Escherichia coli. Es, como ya decíamos, una bacteria que forma parte de la flora normal intestinal del hombre. Por lo tanto, en sí, cuando uno piensa en Escherichia coli, piensa en una bacteria comensal, ¿no? Una bacteria
que convive con nuestro organismo y podríamos decir que no es patógena. Ahora bien, hay muchas Escherichia coli que sí son patógenas. ¿Y por qué algunas colis son patógenas y otras no? Bueno, los factores de virulencia, ya lo vimos en genética bacteriana, se pueden transmitir entre bacterias por transmisión horizontal, ¿sí? Por ejemplo, por conjugación o por elementos móviles. ¿Se acuerdan lo de los genes saltarines que habíamos visto en ese primer teórico de bacteriología? Entonces, de esa manera, los factores de virulencia que se agrupan en islotes de patogenicidad pueden ir intercambiando los distintos géneros y distintas especies de estas enterobacterias en el intestino donde están viviendo, de modo tal que una bacteria que es comensal, si adquiere estos factores de virulencia, se puede convertir en una Escherichia coli patógena, ¿sí? Esto está demostrado, esta evolución, porque se ve que el genoma de las bacterias comensales es mucho menor que el genoma de las bacterias patógenas. Es decir, las patógenas incorporaron un montón de armas, entre comillas, que serían los factores de virulencia, que le van a permitir desarrollar las enfermedades que vamos a ir estudiando. Las Escherichia coli pueden producir varias enfermedades, ¿no? Varios cuadros clínicos. Por un lado, tenemos la Escherichia coli uropatógena, por otros lados, la Escherichia coli diarreigénica o productora de diarreas, y después hay otras, sobre todo cepas capsulares, que son invasivas, si podemos decir, o resisten la fagocitosis una vez que hacen bacteriemia, con lo cual están implicados en infecciones severas y diseminadas en hospedadores susceptibles. El neonato es uno de estos hospedadores y esta Escherichia coli K1, le llamamos, que tiene el antígeno capsular K1, es agente etiológico muy relevante en sepsis y meningitis neonatal. Vamos a empezar a hablar de Escherichia coli uropatógena, y si vamos a hablar de bacterias uropatógenas, tenemos que ubicarnos un poquito en lo que son las infecciones urinarias, ¿no? Las infecciones urinarias pueden producirse por dos vías, una vía ascendente o una vía hematógena. La vía más frecuente es la ascendente, es decir, las bacterias que están las enterobacterias, que son flora normal intestinal, pueden colonizar periné y ascender a través de la uretra a todo lo que es la vía urinaria hasta llegar a la vejiga. A partir de allí, si puede, porque ahora vamos a ver qué necesitan para hacerlo, puede seguir ascendiendo y producir lo que llamamos una infección urinaria alta, una pielonefritis, si tiene los factores de virulencia como para poder lograrlo. Esa es la vía ascendente y la más común. Después también hay una infección urinaria que se puede adquirir por vía hematógena. En este caso se trata de una bacteria que llegó a sangre por otra puerta de entrada, si hay otro foco que hace que esa bacteria disemine por sangre e impacta en el riñón, ¿sí? No es la vía más común para las enterobacterias, sí, por ejemplo, para algunos cocos, tal como Staphylococcus aureus, que da este tipo de infecciones urinarias hematógenas, ¿no? Las enterobacterias, en líneas generales, la infección urinaria es por vía ascendente. Hay factores de riesgo que hacen que las infecciones urinarias sean más comunes en algunos grupos de pacientes. Por ejemplo, en las mujeres, esto tiene que ver con que la mujer tiene una uretra más corta y que está más cercano a la fuente de infección, que sería ese periné colonizada con las bacterias intestinales que también colonizan vagina y que pueden vehiculizarse por la uretra. La edad avanzada, enfermedades metabólicas predisponentes como la diabetes, enfermedades que afectan los hábitos de cuidado personal, problemas para vaciar completamente la vejiga, ¿no? Esto es parte
de los mecanismos de defensa primarios, o de las barreras primarias de defensa. La orina constituye un flujo descendente, y la vejiga tiene que vaciarse completamente en la micción para que no quede nada. Si queda un resto de orina que no se vacía en el momento, actúa como un caldo de cultivo, y una bacteria solita que logra llegar a la vejiga va a encontrar el nicho apropiado para desarrollarse y generar un foco infeccioso. De modo tal que la vejiga neurogénica o cualquier patología que no permita, o el reflujo, que no permita el vaciado completo de la vejiga, es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones del tracto urinario. Bueno, la instrumentación de la vía urinaria, ¿no? Las sondas vesicales o cualquier otra instrumentación quirúrgica o de algún procedimiento en especial, también es un factor de riesgo, porque ahí estamos alterando lo que es la barrera natural e ingresando con un objeto que puede vehiculizar microorganismos hacia arriba, ¿no? En este caso. La incontinencia intestinal, porque aumenta la cantidad de enterobacterias en periné, la hipertrofia prostática, bueno, los cálculos renales, el embarazo predispone también, y bueno, todo lo que es instrumentación de vía urinaria, como les decía recién. Las infecciones urinarias se caracterizan clínicamente como un síndrome disúrico, ¿no? ¿Qué es lo que lo caracteriza? La urgencia y aumento de la frecuencia en la micción, molestias al orinar, enrojecimiento y picazón en algunos casos, cambios del aspecto de la orina, tanto en la turbidez, el color o el olor de la orina, incluso la aparición de sangre, ¿no? Todos esos son algunos aspectos que cambian cuando hay una infección urinaria. En algunos casos, cuando la infección urinaria ya no es una cistitis que compromete solo vejiga, sino que hay un compromiso ascendente y hay un compromiso renal, una pielonefritis, podemos empezar a encontrar síntomas sistémicos: fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor lumbar en la espalda, ¿sí? Y algún cierto grado de irritabilidad. Este es un esquema que muestra cómo se produce la infección urinaria ascendente, ¿sí? De la colonización rectal, intestinal, a la colonización del periné, colonización en la mujer, en vagina, y por consiguiente en uretra, ascenso y colonización y multiplicación en vejiga, ¿sí? En el varón, como la uretra es más larga, es un poco más difícil que hagan todo el recorrido, pero también puede ocurrir, ¿sí? De acá puede seguir ascendiendo hasta el riñón o la próstata y generar una bacteriemia y sepsis, ¿sí? Todas las condiciones están dadas para que eso ocurra, ¿no? Bueno, ahora, para que una enterobacteria, en particular una Escherichia coli, pueda llegar a producir una infección urinaria, lo primero que tiene que hacer es adherirse, ¿sí? Al uroepitelio. ¿Eso cómo lo van a hacer? Mediante fimbrias. Esto es fundamental, porque imagínense que la micción es como una canilla abierta, ¿no? Hay un flujo de orina en sentido descendente y con fuerza. Entonces, para que una bacteria pueda subir, trepar contracorriente y llegar a la vejiga y no ser arrastrada, tiene que poder agarrarse de las paredes, ¿sí? Tiene que poder adherirse al uroepitelio. Entonces, eso lo hacen mediante fimbrias. Y además producen hemolicinas, que son las toxinas, las exotoxinas que producen las coliuropatógenas. Estas tienen acción tóxica sobre el uroepitelio, liberan citoquinas y generan una respuesta inflamatoria importante en la mucosa, que es lo que nosotros vemos cuando
observamos un sedimento urinario de una orina de un paciente que tiene una infección urinaria, vamos a ver un marcado aumento de leucocitos en el sedimento urinario. El esquemita de abajo muestra una bacteria, la de la izquierda, una Escherichia coli, que tiene adhesinas para unirse al uroepitelio, y otra, esta roja, cuyas fimbrias no se pegan al uroepitelio. Fíjense cómo esta bacteria va a ser arrastrada por la orina, mientras que esta se va a poder agarrar y va a poder trepar contracorriente. Este esquema es bastante gráfico, me gustó para que vean cómo se desarrolla una cistitis aguda. Primero, o sea, la bacteria, una vez que empieza a ascender y que se adhiere al epitelio, tiene primero que penetrar y fijarse a través de una capa de moco que hay. Además, una vez que atraviesa el moco, se va a adherir por medio de las fimbrias a las células epiteliales, va a empezar a producir secreciones y va a generar como una película, un biofilm unido a este soporte del epitelio. Va a empezar a multiplicarse, lo va a empezar a colonizar, va a liberar estas exotoxinas que decíamos recién, las hemolicinas, va a generar daño en el uroepitelio, liberación de citoquinas y atracción de polimorfonucleares. Toda esta inflamación del epitelio vesical es lo que va a dar lugar a la sintomatología típica de una infección urinaria baja, es decir, este síndrome disúrico que mencionábamos recién. Ahora bien, entonces, si nos ponemos a ver qué factores de virulencia tiene esta Escherichia coli para ser uropatógena, bueno, primero que todo tiene que tener las fimbrias adecuadas para adherirse al epitelio urinario. Hay distintos tipos de fimbrias, ¿sí? Las fimbrias T o adhesinas X, también las pueden llamar, son las que son capaces de unirse a las células de la uretra y de la vejiga, ¿sí? Es decir, que van a ser responsables de causar infecciones urinarias bajas o cistitis. Mientras que aquellas cepas que posean fimbrias P, que también se las van a encontrar como manosa resistentes, van a poder seguir ascendiendo y llegar hasta el riñón, ¿sí? Van a generar entonces una infección urinaria alta. Van a liberar todas ellas hemolicinas, que eran estas exotoxinas citolíticas, sobre el epitelio. Todas son gram negativas, por lo tanto, tienen el lipopolisacárido y tienen la endotoxina, que es un importante activador de la respuesta inmune, de la inflamación y el daño tisular local. Muchas de estas coli pueden tener cápsula, el antígeno capsular K1, que después vamos a ver en qué patologías graves están implicadas. Se mueven, es decir, la gran mayoría de estas coli uropatógenas tienen flagelos y la movilidad también les permite nadar en contra del flujo miccional. Necesitan el hierro del medio ambiente, entonces tienen sideróforos como la aerobactina, que es capaz de secuestrar hierro del medio extracelular para que la bacteria lo incorpore como sustrato metabólico, ¿no? Ahora bien, esto lo van a ver bien en el módulo de bacteriología, pero esto es nada más que un punteo. El diagnóstico de las infecciones urinarias se hace fundamentalmente mediante el urocultivo, ¿sí? Que es un cultivo semi-cuantitativo de orina, porque nos indica un recuento aproximado, entre 10 al cubo y 10 a la cuarta, entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta, o mayor a 10 a la quinta, unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Y esto es importante que tengamos en cuenta porque la orina no es un fluido estéril, como sería, por ejemplo, la sangre, ¿no? Cuando hacemos un hemocultivo, la sangre normalmente es estéril, entonces uno espera que no haya nada. Si hay algo, es una infección. En cambio, la orina recolectada por chorro medio no está en la misma situación porque atraviesa la uretra, que es una mucosa con flora normal,
de modo tal que necesitamos poner un punto de corte, por encima de cuánto vamos a decir que ese paciente tiene una infección urinaria. El urocultivo se interpreta exhaustivamente comparando el recuento bacteriano con el sedimento de orina. Y bueno, el urocultivo nos permite hacer una prueba in vitro, que es el antibiograma, ya lo vamos a ver más adelante, que permite predecir la sensibilidad o resistencia de la bacteria a los antibióticos. En el caso de infecciones urinarias con síntomas sistémicos o infecciones urinarias altas, el hemocultivo es otra muestra que es interesante sumar como herramienta diagnóstica. Bueno, habiendo visto las uropatógenas, ahora nos vamos a centrar en las coli productoras de diarrea. Como muestra este gráfico, estas son una banda. Hay un montón de Escherichia coli diarreigénicas, que básicamente la diferencia que tienen con las comensales es que han adquirido o ganado factores de virulencia, ¿sí? Que van a estar codificados, como decíamos hoy, en islotes de patogenicidad. ¿Quiénes son? Bueno, hay un montón de tipos de Escherichia coli productores de diarrea, que la diferencia entre unos y otros es qué factores de virulencia poseen y por qué mecanismos patogénicos son capaces de generar la diarrea. Antes de meternos en cada uno de ellos, les quería comentar que un concepto que es importante, es simple, pero los complica bastante a la hora de abordar estos temas, sobre todo en los exámenes. Por eso me pareció importante incluir esta diapo y explicar este concepto antes de hablar de bacterias que producen diarrea. Básicamente hay dos tipos de diarrea, las diarreas secretorias y las diarreas inflamatorias. ¿En qué se diferencian? En las diarreas secretorias no hay mucho daño del epitelio intestinal, no hay invasión, y por lo tanto la diarrea tiene que ver más que nada con un desorden en la absorción o excreción de electrolitos. Por eso la llamamos diarrea acuosa también, ¿no? No tiene leucocitos o tiene muy poquitos, menos de 5 por campo en el examen microscópico directo. Dentro de bacterias que son capaces de producir este tipo de diarrea acuosa están de las coli, la Escherichia coli agregativa, la Escherichia coli enteropatógena y la Escherichia coli enterotoxigénica. Y dentro de lo que son las diarreas inflamatorias, en algunos casos las podemos encontrar como disentéricas o disentería al cuadro clínico en general. Acá ya la bacteria invade el epitelio, genera mucha respuesta inflamatoria. Nosotros si hacemos una observación microscópica en fresco de la materia fecal, nos vamos a encontrar con abundantes leucocitos polimorfonucleares, 20 o más por campo. En algunos casos también va a haber hematíes y mucus. Esto muestra el grado de daño que está produciendo en el epitelio intestinal la bacteria patógena, ¿no? ¿Qué bacterias producen este tipo de diarrea? De las coli, Escherichia coli enteroinvasiva y enterohemorrágica, son las que vamos a ver ahora, y otros 3 géneros que los van a ver en el teórico que viene, ¿no? Que son Shigella, Salmonella y Yersinia enterocolítica. Entonces, esto es clave porque teniendo en cuenta el tipo de respuesta inflamatoria en el fresco de materia fecal, nosotros ya vamos a pensar en un grupo o en otro de enteropatógenas, ¿sí? Un poco nos ordena y nos ayuda a ver hacia dónde vamos. Bueno, ¿por qué algunas coli son capaces de producir diarrea y otras de ser uropatógenas? Bueno, la diferencia va a estar en el tipo de factores de virulencia que han adquirido, ¿sí? Las coli son todas iguales. Si yo veo un cultivo de una coli, no puedo diferenciar por cómo se ve una aislada de un urocultivo a una productora de diarrea. Las diferencias van a estar dadas por los factores de virulencia, ¿sí? Por eso son todas coli,
Pero cada una de estas, enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enteroadherente agregativa, enterohemorrágica, de adherencia difusa o adherente invasiva, son patotipos, es decir, tipos de Escherichia coli productoras de diarrea en función del mecanismo patogénico que emplean para producirla. La Escherichia coli tiene una plasticidad genética enorme y eso hace que puedan adquirir un montón de genes por transmisión horizontal, por conjugación, por bacteriófagos, por lo que fuera, puedan ganar genes, islotes de patogenicidad transportados en transposones, en elementos genéticos móviles o saltarines, que constituyen armas para poder generar estos cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, esto hace que los patotipos sean un montón, ¿sí? Porque más allá de los clásicos, después existen combinaciones o patotipos híbridos, se les llama, ¿no? Y cada año trato de actualizar la clase y van apareciendo nuevos patotipos, porque ya les digo, todo el tiempo aparecen combinaciones nuevas de factores de virulencia y de mecanismos de formas o de mecanismos patogénicos en la etiología de las diarreas. Vamos a ir viendo, a ver, vamos a tratar de enfocarnos en cada uno de los, ahí dice bien, en cada uno de los patotipos. Ahí continuamos. Anda un poco mal internet, se me había quedado tildada. Ahí está grabando, en que volvemos a compartir, ahí está. Vamos a empezar entonces a ver un poquito en particular cada uno de estos patotipos, ¿sí? Vamos a comenzar por Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Que es una de las causas de diarrea secretora, ¿sí? O diarrea acuosa. La transmisión es fecal-oral, o sea, por consumo de agua o alimento contaminado con materia fecal que la contiene. El mecanismo de patógeno es muy parecido al cólera, pero bastante más leve. La toxina es muy parecida. Es una diarrea autolimitada, bastante leve en su sintomatología. En muchos casos es una diarrea del viajero, es decir, endémica en países en vías de desarrollo, que las personas que viajan a estos lugares adquieren la infección porque contactan por primera vez con el patógeno, y es una importante causa de mortalidad infantil en países en vías de desarrollo. Bueno, básicamente, como deseamos hoy, el factor clave de virulencia acá es esta toxina, estas toxinas, porque hay más de una, además de las adhesinas, ¿no? Como siempre, estas coli tienen que poder adherirse a los enterocitos en primera instancia, colonizar y allí producir las enterotoxinas. Hay dos tipos de enterotoxinas, termolábiles, termoestables. Todas van a generar el mismo resultado en el epitelio. La diferencia es por medio de qué mediadores se van a producir estas señales. Las termolábiles mediante AMP cíclico, las termoestables GMP cíclico, pero en los dos casos el producto es el mismo. Lo que va a pasar es, hay otro esquema que se ve mejor, cómo aumenta la secreción de líquidos, ¿sí? Por un lado, va a estar aumentada la secreción de cloruros y va a estar reducida la absorción de sodio y cloro, ¿sí? Por lo tanto, ustedes saben que el agua sigue al sodio, de modo tal que en este caso
los líquidos se van a concentrar en la luz intestinal y vamos a tener esta pérdida de electrolitos. Esa, digamos, es la causa o el mecanismo de patogenia de la producción de esta toxina. Otro patotipo es la Escherichia coli enteropatógena o enteropatogénica. Se transmite de la misma forma que la enterotoxigénica. De nuevo, es una importante causa de diarrea infantil en países en vías de desarrollo. La diarrea también es secretora, es decir, no es una bacteria que invada, pero vamos a ver que es un poco más agresiva a nivel epitelial que la enterotoxigénica, que solo producía este desbalance de electrolitos. También produce diarrea del viajero. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de patogenia de Escherichia coli enteropatógena? Sus factores de virulencia los adquirió plasmídicamente, como todos estos patotipos. Lo primero que va a hacer es adherirse al enterocito mediante pilis o flagelos, o sea, adhesinas, y después, mediante un sistema de secreción tipo 3, que de esto les voy a dejar un artículo, por si no conocen mucho de su funcionamiento, es un mecanismo que poseen un montón de bacterias patógenas y actúa como un inyectisoma, le llaman, porque permite inyectar al interior, en este caso del enterocito, una proteína, ¿sí? O una serie de proteínas que son fundamentalmente factores de virulencia que van a permitir la infección posterior del enterocito por esta bacteria en este caso, ¿no? Entonces, por un sistema de secreción tipo 3, van a ingresar proteínas efectoras a la luz al citoplasma de un enterocito. Y después de esto, lo que se va a generar es una adherencia íntima, ¿sí? No solo, como pasaba en la enterotoxigénica, se va a pegar a la superficie y se va a empezar a multiplicar ahí, sino que acá va a ocurrir algo mucho más estrecho. Lo que va a ocurrir es que lo que va a inyectar al enterocito es una proteína que se llama TIR, que una vez que ingresa se va a expresar en la superficie del enterocito y va a actuar como receptor de la intimina, que es un factor de virulencia de la bacteria, es decir, le inyecta su propio receptor. Entonces, cuando el enterocito lo expresa en superficie, la Escherichia coli se une estrechamente, intimina TIR, digamos, ¿no? Y empieza a ocurrir todo un fenómeno dentro del enterocito que tiene que ver con reorganización del citoesqueleto de los filamentos de actina, que va a dar como resultado la formación de un pedestal, ¿sí? Una unión en pedestal o en copa, ahora lo vamos a ver en unas microfotografías y en unos esquemas, que va a traer como consecuencia una deformación y ruptura o daño de las microvellosidades, ¿sí? Este efecto se conoce como AE o Attaching Effacing y es característico de este patotipo. En consecuencia, lo que va a ocurrir es una diarrea por malabsorción de líquidos, porque está ocurriendo este daño epitelial con borramiento de las microvellosidades, pero no hay invasión celular. Este mecanismo puede traer aparejado un poco más de respuesta inflamatoria en relación a la toxigénica, ¿sí? Pero no es un patotipo invasivo. Acá tienen mencionados los genes que codifican factores de virulencia para Escherichia coli enteropatógeno, el gen EAE, que lo van a escuchar mucho porque ahora vamos a ver que hay otro patotipo que lo comparte, que es el gen que codifica la intimina, el gen TIR, que es el que va a codificar el receptor, que se va a expresar en el enterocito, y tiene otros genes que tienen que ver con estas lesiones y borramiento de las microvellosidades. Acá están los esquemas que yo les decía. Fíjense acá cómo la bacteria llega, se une primero por adhesinas, como lo haría la enterotoxigénica que vimos antes. Después, mediante el sistema de secreción tipo 3, un inyectisoma va a inyectar al interior del enterocito la proteína TIR, que se va a expresar en la membrana, y después
a estas proteínas TIR se van a unir la intimina, ¿sí? Que son proteínas que expresa la misma Escherichia coli enteropatógena. Después actúan las otras proteínas, se produce este pedestal, esta copa, este elevamiento por reordenamiento de los filamentos de actina que se ven acá, y esta unión estrecha que en la región donde ocurrió se borraron todas las microvellosidades. Acá se puede ver en un corte, en una microfotografía, y en esta imagen más como de barrido y 3D también, ¿sí? Imagínense que este epitelio no puede funcionar normalmente, por lo tanto, es que se origina la diarrea. Otro patotipo es Escherichia coli enteroinvasiva, se transmite exactamente de la misma manera, pero a diferencia de las otras dos que vimos antes, esta es una bacteria que invade, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a introducir al citoplasma del enterocito y se va a empezar a multiplicar allí dentro. Por lo tanto, si yo miro un fresco de materia fecal, me voy a encontrar con abundantes polimorfonucleares y en algunos casos hematíes, y también es una causa importante de diarrea, ¿sí? Por la vía de transmisión en niños y en adultos en países en vías de desarrollo. Acá tenemos un esquemita que es como mucho más simple después recordarlo visualmente. Estos factores de virulencia también los adquiere en plásmidos llamados cipas o islotes de patogenicidad, que son muy comunes en las enterobacterias y se los pasan de unos a otros, de unas a otras. Lo que hace Escherichia coli enteroinvasiva es unirse al enterocito y después invadirlo, ¿sí? Ser endocitada, después lisan la vacuola, se empiezan a multiplicar dentro del enterocito e incluso pueden migrar a enterocitos adyacentes, ¿sí? Hay multiplicación intracelular y propagación lateral célula a célula. Este mecanismo es muy similar al que tienen Salmonella y Shigella, por eso, igual que en estos otros dos géneros, estamos hablando de una diarrea invasiva, ¿sí? Nuevamente, acá va a haber una intensa reacción inflamatoria y el intenso daño celular va a llevar a una diarrea por malabsorción de líquidos. Otro patotipo es la Escherichia coli enteroadherente agregativa. Se transmite también exactamente de la misma manera, genera una diarrea acuosa, esta no es invasiva, y su mecanismo de patogenia está dado por una colonización superficial del epitelio, unión por adhesinas sobre las células epiteliales, y formación de una biopelícula o un biofilm en la superficie. Si bien no invade, la formación de este biofilm altera la función normal del epitelio y se produce un acortamiento. No hay borramiento, pero sí acortamiento de las microvellosidades con infiltración mononuclear, ¿sí? Por lo tanto, también vamos a tener como consecuencia una diarrea. Otro patotipo muy conocido y muy relevante en nuestra región es la Escherichia coli enterohemorrágica o productora de gigotoxina. Esta lo que tiene es un mecanismo de transmisión diferente a las anteriores, fundamentalmente se transmite por consumo de carne vacuna mal cocida. El reservorio de este patotipo es el intestino de los bovinos, ¿no? Y en el proceso de faena de la carne puede ocurrir que ésta se contamine con esta bacteria, ¿sí? Por eso, fundamentalmente, los alimentos más implicados en la transmisión son, por ejemplo, las carnes picadas, las hamburguesas. La sintomatología va a variar desde una diarrea leve hasta una colitis hemorrágica. Hay un montón de variantes, ¿no? De lo más leve hasta lo más complejo, y tiene una complicación grave que es el síndrome urémico hemolítico, del cual vamos a hablar ahora en un ratito. Es una patología, a diferencia de todas las anteriores, más de países en desarrollo, pero en Argentina es muy relevante y sobre todo en nuestra región.
Hay varios serotipos. Cuando en un primer momento se hablaba, cuando hablábamos de Escherichia coli enterohemorrágica, lo relacionábamos directamente con el serotipo O 157H7. Hoy por hoy sabemos que hay un montón de serotipos que pueden portar los genes de virulencia, y esto tiene que ver con esta plasticidad genética que hablamos hoy y este tráfico, podríamos decir, de genes que codifican factores de virulencia entre unas y otras. En este caso, Escherichia coli enterohemorrágica comparte factores de virulencia con Escherichia coli enteropatógena, porque la forma de unión al enterocito es igual que la enteropatógena, ¿no? Mediante el efecto AE que habíamos visto antes. Por lo tanto, comparte los mismos genes que codifican factores de virulencia, ¿sí? El gene AE, el TIR y el ESP. O sea que vamos a tener, igual que la enteropatógena, esta unión en pedestal. La diferencia es que esta tiene un factor de virulencia extra, que es la producción de esta toxina Shiga-like. Decimos Shiga-like porque la toxina Shiga es una toxina que produce Shigella dysenteriae, que la van a ver en el teórico que sigue. Entonces esta es muy similar a esa, por eso hablamos de toxina Shiga-like. En muchos casos la van a llamar toxina Shiga, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que es parecida, pero esta es de Escherichia coli enterohemorrágica. Hay dos tipos de toxina, STX1 o 2, las pueden encontrar así nombradas en los libros. Son toxinas que actúan a nivel de la síntesis proteica y provocan muerte celular. También liberan hemolicinas, estas toxinas, ¿sí? Pero esta bacteria no invade, produce este daño epitelial, y lo que va a migrar hacia el interior del epitelio intestinal y puede tener diseminación sistémica es la toxina tipo Shiga, ¿sí? De todas maneras, el daño celular es intenso porque esta toxina actúa sobre el epitelio. Entonces, podemos llegar a encontrar en algunos casos algo de respuesta inflamatoria, y sobre todo podemos llegar a encontrar colitis hemorrágica, como habíamos visto en la diapo anterior. Como consecuencia de esto, vamos a tener una disminución de la absorción de electrolitos y un aumento, la absorción de líquidos, ¿no? Y un aumento de la excreción de líquidos, que va a conllevar, ¿no?, clínicamente a la diarrea. Me falta, ¿qué pasó? Con el síndrome urémico hemolítico lo vemos después, para no complicarnos, ya se me había perdido de vista. Entonces, a nivel intestinal, ya vimos los patotipos más importantes de productores de diarrea, ¿no? Estos esquemas son muy gráficos y muy piolas, me parece, a la hora de estudiar. Son un montón de nombres y de mecanismos para ustedes que los ven por primera vez. Entonces, poder compararlos gráficamente a unos de otros me parece que es muy válido y muy práctico a la hora de estudiar. Acá tienen la enterotoxigénica pegada en superficie, y solamente la acción es mediada por una toxina que se internaliza. La enteropatógena la tenemos acá, fíjense la unión en pedestal, y solo esto produce borramiento de microvellosidades y la diarrea. La enterohemorrágica que vimos recién tiene la unión en pedestal exactamente igual a la enteropatógena, pero además produce la toxina Shiga, tipo Shiga, que no solo daña el epitelio, sino que puede pasar a circulación y traer consecuencias sistémicas, como el síndrome urémico hemolítico, que ahora vamos a ver cómo se produce. La enteroagregativa, que les había dicho hoy, que produce este biofilm en la superficie y acortamiento de las microvellosidades. La de adherencia difusa, ¿sí? Esta produce como parches sobre el epitelio, no es tan dañina porque como no es una zona franca, las vellosidades, si bien están reducidas por sectores, pero no produce una diarrea bastante
secretora y tranquila, ¿no? No es demasiado agresiva. Y bueno, la enteroinvasiva, que es la que más se parece a Salmonella y Shigella, que tiene este mecanismo de introducción al citoplasma del enterocito después de la adhesión a la superficie y escape del fagolisosoma y multiplicación en el citoplasma, así como migración adyacente entre células del epitelio intestinal. Tienen ahí las citas de este trabajo y de este, que es otro, es lo mismo, pero a veces a cada uno de nosotros nos puede resultar más amigable un tipo de esquema que otro. Este es un poquito más moderno, tiene colores, que el otro es en blanco y negro, por eso coloqué los dos. El síndrome urémico hemolítico decíamos que es una complicación de la diarrea por Escherichia coli enterohemorrágica y tiene que ver con la acción a distancia de esta toxina Shiga o tipo Shiga, ¿no? Es una enfermedad que está caracterizada por una tríada, por un lado, insuficiencia renal aguda, por otro, desórdenes hematológicos, anemia hemolítica, trombocitopenia y defectos de coagulación, y por otro, alteraciones neurológicas, ¿no? Que tienen signos neurológicos variables. Es sobre todo más frecuente en niños menores de 5 años de edad y en ancianos, o sea, en los extremos de la vida, con una mortalidad del 3 al 5%. Ahora vamos a ver que una vez instaurado no es válido hacer un tratamiento antibiótico porque la acción es por la toxina en sí. Entonces, solamente una vez que se instala podemos hacer tratamiento de sostén. En algunos casos, un 30% pueden quedar los pacientes con secuelas graves, como insuficiencia renal, hipertensión o manifestaciones del sistema nervioso central. Bueno, ¿cómo ocurre la patogenia del síndrome urémico hemolítico? Bueno, esta toxina, la STX2 en particular, vieron que había dos, la 1 y la 2. La 2 es la que está más implicada en la patogenia del síndrome urémico hemolítico. La subunidad beta es capaz de unirse a receptores del endotelio del glomérulo renal. ¿Sí? O sea, esta toxina migra por sangre y impacta en el endotelio glomerular. Allí, ¿qué va a hacer? Va a dañar el endotelio y esto va a llevar, por un lado, a la reducción de la filtración glomerular y en consecuencia a un fallo renal agudo que va a generar, en muchos casos, que el paciente vaya a diálisis. Y, por otra parte, sumado a la acción de las hemolicinas que también producían estas cepas, va a producir, esto es más fácil mostrarlo en el esquema que sigue, me parece que es muy gráfico. Fíjense, por el daño endotelial que produce la toxina, va a haber una activación del complemento y una activación de las plaquetas y de los leucocitos, con la consiguiente agregación plaquetaria y formación de trombos. Por lo tanto, va a haber consumo de plaquetas en esta formación de trombos, por toda esta distorsión, tanto en el endotelio como en estos trombos que pasan y quedan trabados, va a haber una hemólisis mecánica. Por eso es característico del síndrome urémico hemolítico la anemia hemolítica microangiopática, que es justamente da como resultado estos esquistocitos, ¿no? Estos hematíes rotos. Bueno, van a estar estos trombos, va a haber inflamación, oclusión, ¿sí? Ay, se me fue. Hipoxia. Todo esto es lo que a largo plazo va a llevar a esta falla renal aguda, a estos desórdenes hematológicos y a estas alteraciones neurológicas como consecuencia. Lo que les decía recién, una vez que este síndrome se desencadena, solo puede darse tratamiento de sostén. Es decir, estos pacientes van a necesitar en muchos casos diálisis, internación en unidades de cuidados intensivos,
transfusiones por todo el desorden hematológico, alimentación parenteral, y las secuelas no pueden prevenirse, ¿sí? Lo que sí se puede prevenir es la infección con estas bacterias. ¿Cómo? Bueno, con una buena educación sanitaria, hacer mucho hincapié en la cocción completa de las carnes a más de 70 grados centígrados, en el lavado correcto de frutas y verduras, en utilizar utensilios de cocina separados para lo que es tablas y cuchillos, lo que es con carne cruda y lo que es los vegetales, por ejemplo, que se van a comer crudos, ¿sí? No cruzar, no contaminar en forma cruzada los utensilios. En el caso de los lácteos, que sean pasteurizados, esto no es el mayor problema en nuestra región, sí lo es la carne, ¿no? Y evitar el consumo de alimentos provenientes de cadena de comida rápida, en donde no se cumplen estos tiempos de cocción, en los grupos de riesgo, ¿sí? En los menores de 5 años, por ejemplo, ¿no? Que son los que pueden llegar a tener en la población en que hay más incidencia de esta complicación. Otra cosa que les quería decir con respecto a esto, que si bien otra forma de prevención podría ser que ante una diarrea, una colitis hemorrágica, ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico, si nosotros detectamos en el coprocultivo, que es la forma en que se pueden diagnosticar las diarreas bacterianas, la presencia de una bacteria compatible con Escherichia coli enterohemorrágica, está contraindicado el tratamiento antibiótico porque el antibiótico lo que va a hacer es lisar la bacteria y se va a liberar mucha más cantidad de toxina que si la bacteria está viable de alguna forma, porque esta bacteria no invade, ¿sí? Acuérdense que queda unida en esta unión en pedestal, lo que migra hacia el interior es la toxina. Entonces, muchas veces lisar la bacteria drásticamente con un antibiótico puede llegar a ser contraproducente en lo que tiene que ver con esta secuela, ¿sí? Me estaba olvidando de eso. Y esto, no para que conozcan esto al detalle, pero sí para que les quede la idea de que esto está en constante desarrollo. Yo les decía, hay un montón, si uno se actualiza, hay un montón de patotipos nuevos y mucho híbrido, mucha combinación de factores de virulencia diferentes a los clásicos, bacterias que tienen uno y otro tipo. Y bueno, así es que, por ejemplo, me interesó comentarles de un patotipo diferente, que es la Escherichia coli adherente invasiva, es esta que aparece acá como AIEC, adherente invasiva, se adhiere a la superficie de los enterocitos con una adhesina, ¿no? Que se va a unir a un receptor, que es un receptor que está aumentado en algunos grupos de riesgo, como son los pacientes con enfermedad de Crohn. Los enterocitos de estos pacientes expresan con mucha mayor frecuencia ese receptor. Entonces esta bacteria se va a unir. Y a la vez que se produce esta unión así como bastante específica, la bacteria es capaz de invadir el enterocito o célula seme. Pero ¿qué va a pasar? Una vez que ingresa, se va a colonizar, digamos, o a infectar macrófagos, ¿sí? Y dentro de los macrófagos va a generar, a diferencia de lo que hace Salmonella y Shigella, que en el macrófago induce un proceso de muerte celular con liberación masiva de nuevas bacterias que van a infectar de nuevo enterocitos y van a seguir con esta invasión y multiplicación horizontal, digamos, célula a célula. Esta adherente invasiva va a gatillar otro mecanismo en el macrófago, lo va a estimular a producir factor de necrosis tumoral alfa, que va a, estas citoquinas van a actuar sobre el epitelio intestinal, activando una respuesta granulomatosa crónica, ¿sí? De modo tal que la infección con este patotipo
se ha visto que contribuye a la inflamación crónica en la enfermedad de Crohn. O sea, fíjense la complejidad, ¿no?, en esto, en cómo las bacterias combinan factores de virulencia y pueden tener efectos especiales en algún tipo de pacientes susceptibles. Como les decía recién, el coprocultivo es la herramienta para diagnosticar las diarreas bacterianas. Pero guarda, todas las Escherichia coli son exactamente iguales fenotípicamente en los cultivos in vitro. Yo veo que es una coli, pero no sé si es comensal o es patógena. Por lo cual, para poder poner en evidencia si esa bacteria es una colidiarrea higiénica, yo tengo que poder evidenciar de alguna forma los factores de virulencia clave que determinan ese patotipo. Tampoco es válido de alguna forma la identificación del serotipo, porque puede ser de ese serotipo y no tener el factor de virulencia, ¿sí? Esto no es tan simple de realizar, por eso se hace solo en situaciones de diarreas graves que lo ameritan, pero bueno, la detección de estos genes habría que hacerlos por amplificación de ADN, o sea, por una PCR. Y vamos a ver, bueno, continuamos. Lo último que nos queda es este grupo de enterobacterias oportunistas, que son bacterias fundamentalmente comensales, pero que ante determinadas circunstancias, cuando el hospedador lo permite, pueden producir enfermedades, ¿no?, infecciosas. Hay algunas cepas de Escherichia coli que son capsuladas, al antígeno capsular lo llamamos K, y a estas coli las van a encontrar como Escherichia coli K1, ¿sí? Son cepas con una cápsula importante. Esto les confiere ventajas a la hora de diseminarse por evasión de la fagocitosis en el torrente sanguíneo, por ser importantes causas de bacteriemia, y en hospedadores susceptibles, como es el caso del neonato, pueden cruzar barrera hematoencefálica y producir sepsis y meningitis. Es una causa importante de sepsis neonatal, meningitis neonatal. En este caso, para el cultivo, además del hemocultivo, es muy valioso el cultivo de líquido cefalorraquídeo. En algunos casos pueden generar abscesos cerebrales también, ¿no? Klebsiella es otro género de estos que consideramos patógenos oportunistas. Klebsiella no es móvil, a diferencia de otros géneros. Lo que la caracteriza es una cápsula muy importante, por eso acá la dibujan así como, como pegajosa. Tiene una cápsula muy grotesca. Si se fijan en este esquema, esta coloración de Gram, se ven los bacilos negativos y fíjense el fantasmita alrededor donde no entra el colorante. Toda esa es la capa de polisacárido capsular que posee. Dijimos que no es móvil, sus principales factores de virulencia son entonces la cápsula y el lipopolisacárido de la membrana externa de la pared, como todas las gram negativas, como todas las enterobacterias, ¿no? La especie más importante es Klebsiella pneumoniae, es agente importante de infecciones urinarias y neumonías de la comunidad. Hay otras especies, por ahí más frecuentes en el ámbito nosocomial, y producen infecciones de heridas, bacteriemias, sepsis. Hay muchas Klebsiellas multiresistentes, porque es un género muy promiscuo a la hora de intercambiar genes que codifican factores de virulencia. Otro género de enterobacterias oportunistas, como las estamos llamando a estas, es el género Proteus. Estos bacilos negativos se caracterizan por ser móviles y por producir ureasa, que es un factor de virulencia que es muy importante en los cálculos renales, ¿no? Porque afecta, alcaliniza la orina. Y esto permite que precipiten algunas sales y generan estos cálculos. La especie más frecuente se llama Proteus mirabilis,
y es un importante productor de infecciones urinarias de la comunidad, y algunas infecciones como por ejemplo de pie diabético en algunos hospedadores particulares. También otras especies son relevantes en el ámbito hospitalario. Acá tenemos este dibujito de Proteus, fíjense la cantidad de flagelos que tiene, flagelos peritricos se llaman, y son muy móviles. Además, cuando uno los cultiva in vitro, producen este efecto que se llama swarming, que es como que crecen en oleadas, y si uno lo deja hasta puede rebalsar un poco la placa de cultivo, ¿no? Tienen un olor amoniacal muy fuerte. Hay otros géneros que también son importantes: Enterobacter, Citrobacter, Providencia, Morganella, Serratia. En inmunocompetentes es rara la infección primaria por ellos, pero también son agentes importantes de infecciones urinarias, mucho menos frecuentes, ¿no?, que coli, Klebsiella, Proteus, pero podemos llegar a encontrarlos. Son importantes agentes patógenos hospitalarios, en heridas, en sepsis, en neumonía, y también tenemos cepas multiresistentes. Bueno, con esto damos por finalizado esta primer parte de enterobacterias. Ya les digo, después van a ver lo que es Salmonella y Shigella Yersinia con más detalle en el teórico siguiente, pero bueno, cuando se pongan a verlo, yo les voy a dejar además material sobre los sistemas de secreción tipo 3, y no me acuerdo qué otra cosa les dije que les iba a dejar, pero bueno, ese material creo que uno de los patotipos también, se los voy a dejar por si alguien tiene dudas al escuchar el teórico, puede consultarlo, y cualquier otra cuestión que le genere duda o que no entiendan, me consultan por PEDCO o me ven en la cátedra. Yo estoy todas las mañanas seguro, y en algunas tardes también. Me contactan por PEDCO y nos ponemos de acuerdo si quieren una consulta presencial, y si no, si es una duda así puntual y concreta, me escriben por PEDCO y yo les contesto rápido, así no se atrasan, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.